Y profesor, yo creo que un poco más de tiempo. Un poco más Vale. de tiempo. Entonces yo creo que sería a las 9:40. Igual si tienen alguna duda, recuerden, me preguntan, ¿va? Creo que nos pueda dar 10 minutos más. Por Sí, favor. claro. Muchas Entonces gracias. sería a las 9:50, ¿vale? Sí, muchas Esta parte de los modelos. A ver, déjenme ver. Y Gibran, no sé si ya pudieras compartirnos el del pesebre, ¿qué fue lo que tú colocaste? Gibran, ¿andas por ahí? Hola, profesora. Sí, un momentito. Sí, gracias. Ya, profesora. Bueno, en la parte del PC, ¿verdad? Perdón, puse el nivel de complejidad. Ahí no sabía qué poner, entonces le puse nivel 3 porque es de los más complejos, ¿no? Para hacer estudios en modelos biológicos. Y, y puse que las ventajas pues, es un sistema complejo que que tiene un porcentaje de similaridad genética del 75% con humanos. Se pueden estudiar, pues, los simbiones son transparentes, entonces tiene algunas ventajas para estudiar, no sé, em, bueno, que no sé la distribución. Desventajas, pues, a diferencia de otros modelos eh, biológicos, pues estos tienen diferencia en que no, pues, no son mamíferos, entonces pues, puede haber una diferencia en los resultados, ¿no? Con humanos. La toxicidad que evalúa mejor le puse malformaciones tempranas en órganos y como un ejemplo encontré así rápido un, un artículo que el título es de perspectivas de pez cebra sobre la toxicidad de los nanomateriales, una exploración específica de nanopartículas metálicas de óxido metálico y semiconductoras y metales mixtos. Era como un review y ya. Perfecto, muchas gracias. Sí, en el caso de nivel de complejidad, pues si lo manejamos en escala, yo creo que sí estaría como en un 3, pensando que a lo mejor el modelo en vivo, pues sería el modelo más complejo, ¿no? Ese sería el modelo que estaría como por arriba. Entonces, Jessica, no sé si pudieras compartirnos qué fue lo que tú colocaste para nuestro siguiente modelo. Sí, profesora. El que sigue es el ratón. Ujú. Ay, sí, es que me salté el Ok. cultivo celular. Puse No, que tiene, cultivo celular, por favor. ok. Bueno, ese tiene un nivel de complejidad bajo. Yo lo clasifiqué en bajo, medio y alto. Como ventajas es fácil de manejar y es bastante económico en comparación con el resto de los modelos, de los modelos biológicos. Alguna de las desventajas que tiene es que este brinda una respuesta limitada al estudio y el tipo de toxicidad que evalúa mejor es la citotoxicidad. Y yo no busqué un paper, pero puse como ejemplo evaluar, o sea, en ejemplo del uso con nanosistemas, que evalúa la toxicidad de las nanopartículas en células hepáticas, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si vamos viendo, pues unos tienen ventajas, desventajas. Aurelio, no sé si nos puedas compartir lo que encontraste de el modelo biológico de ratón. Claro, Denise. Mira, yo para ratón, al igual que mi compañera, también clasifiqué los niveles como alto, medio y bajo. Entonces, en el caso de ratón, justamente por ser un modelo in vivo, lo puse como un nivel alto. De las ventajas es que, bueno,
la fisiología es completamente o muy similar al modelo de los humanos, es una gran ventaja. La desventaja es que pues suele ser lenta el procesamiento y bastante costoso. El tipo de toxicidad, bueno, lo que alcancé a recordar es la parte de la toxicidad crónica, principalmente en órganos, y algunos ejemplos, lo que es la biodistribución de algunos nanosistemas, como generalidad, Denise. Perfecto, gracias. En el caso del cultivo celular, pues sí vamos a encontrar algunos artículos. De hecho, ahorita les estoy haciendo justo el compendio para la actividad que vamos a tener la última semana, que es la última. Entonces, vamos a ver si, Dafne, no sé si nos puedas compartir qué encontraste con la parte de bacterias. Buen día, sí. Em, en bacterias, mm, permítame tantito. En bacterias coloqué que tienes un nivel de complejidad sencillo y las ventajas es que crecen rápido y se pueden modificar genéticamente. Sus desventajas, pues, es que puede ocurrir la contaminación de los cultivos y pues la experimentación ya no va a servir para el propósito. El tipo de toxicidad que evalúa mejor, yo encontré que es la genotoxicidad y un ejemplo de uso con nanosistemas. Encontré que lo usan mucho para la biosíntesis de nanopartículas para evaluar la actividad antimicrobiana de estas. Ok, perfecto. Sí, se podría hacer un uso, ¿no? De este tipo de modelo. En este tampoco profundice mucho porque pues también es uno de los más conocidos, ¿no? Lo que es bacterias y ratones, pues son de los que más se manejan. Los que están a lo mejor un poquito más lejos de lo que se podría ver en la escuela, pues es el pesebre y el cultivo celular. Natalia, no sé si pudieras apoyarnos con qué fue lo que pusiste con la parte de organoides. Sí, claro. En nivel de complejidad le puse alto y las ventajas es que simulan la arquitectura y la función de los órganos humanos, que pues puede ser o es más predictiva que un cultivo. Las desventajas, pues que es costoso, son técnicas complejas y menor estandarización. Tipo de toxicidad que evalúa mejor, específica de órganos como hepática, intestinal, cerebral. Y justo me encontré un artículo que era la evaluación de nanosistemas en organoides hepáticos para metabolismo intestinal. Metabolismo o sí, para metabolismo intestinal, perdón. Perfecto, sí, bueno, también la toxicidad la podemos ver en el sentido en el que lo mencionaste, ¿no? Entonces, ya vimos que pues hay muchos modelos, hay muchos sistemas que pueden estar involucrados, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Entonces, Silvia, no sé si pudieras apoyarme contestando la primera pregunta. ¿Qué modelo elegirías para evaluar la toxicidad rápida y de bajo costo? Sí, yo puse que la de bacterias, por su bajo costo y la rapidez de crecimiento y la selectividad en poder aislar las células. Ujú. Sí, digo, a pesar de que también en bacterias tenemos como diferentes cepas y también algunas son o se compran y son caracterizadas, pues comparadas con el cultivo celular sí son de repente con mayor velocidad, ¿no? Tienen un poquito más de bajo costo. Eh, Dalia, no sé si pudieras apoyarnos contestando la 2, que es ¿qué modelo es más adecuado para estudiar los efectos en un organismo completo? Sí, hola.
Yo coloqué que puede ser pez cebra o un ratón, porque pues permiten observar las interacciones entre los órganos, metabolismo y un efecto pues más sistémico. El pez cebra porque pues tiene una homología genómica del 75 con humanos, que era lo que nos presentaba, y también pues al ser pues transparente, nos ayuda como a mejorar la visualización y estudiar pues este modelo para detectar malformaciones o algún tipo de respuesta inmune. Y pues el ratón porque pues tiene la similitud anatómica con los humanos que permite evaluar pues rutas metabólicas y otros efectos que pudieran tener en conjunto todo el sistema. Gracias. Y bueno, de hecho con esa pues me ayudaste a contestar la 3, ¿no? ¿Cuál modelo consideras más cercano al humano? Pues estos dos no serían un poquito más cercanos. Karime, no sé si puedes apoyarme contestando la 4. Sí, si evalúas nanopartículas, yo utilizaría primero, bueno, para que generen estrés oxidativo, utilizaría un cultivo celular, porque pues es antes de como escalarlo a una prueba más compleja, al menos se pueden pues estudiar el estrés oxidativo en el cultivo y ya pues sin necesidad de tener que poner a un animal que es un organismo más complejo, este tipo de prueba. Perfecto, gracias. Entonces, como vemos, la complejidad del modelo pues va a depender mucho de la etapa en la que vaya la investigación, ¿no? Entonces, ahorita con esto terminamos esta primer parte. Entonces, si quieren, vamos a nuestro descanso y regresamos con la siguiente, doctor. Sí, chicos, entonces vamos a continuar. Hasta ahorita, si recordamos todo lo que hemos visto, ya vimos un poquito de la parte de nuestra nanopartícula, cómo esta puede interaccionar con el medio que está alrededor, ya vimos cómo puede entrar a la célula, vimos esos mecanismos que puede ejercer una vez dentro de la célula y ya también vimos en qué modelos podemos estudiar el efecto que puede llegar a tener. Entonces, ahora vamos a ver unos ensayos que nos van a permitir evaluar justamente este mecanismo y también determinar, pues, parte de lo que sería su toxicidad, ¿no? Ok. Entonces, para considerar el ensayo, primero hay que identificar el modelo que vamos a utilizar y considerar los riesgos que puede conllevar el que hagamos una u otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya vimos que los modelos van a tener ventajas y desventajas, y dentro de estas ventajas y desventajas, pues también puede haber interacciones en cuanto a las técnicas que se van a utilizar, ¿no? Un ejemplo es que em, generalmente los modelos de inhalación en roedores, pues no son tan comunes por el tiempo y el costo, ¿no? Por toda esta parte de cómo se va a metabolizar y biotransformar nuestro xenobiótico, ¿no? Y hay algunas pruebas en donde, aunque quisiéramos hacerlas en modelos in vivo, pues difícilmente podríamos obtener una respuesta concreta por todas las interacciones que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, en el modelo in vitro, pues también vimos que se puede dar como esta evaluación preliminar, considerando pues las propiedades físico-químicas y que ya nos va a permitir pues evaluar la parte de mecanismos asociados a la toxicidad, ¿no? Y una respuesta ya en un modelo in vitro, pues nos permite tener una mayor justificación para un uso de un modelo en vivo. Entonces, nosotros los evaluamos en función de 4 pilares, ¿no? 4 pilares del diagnóstico. El primer pilar está asociado a la citotoxicidad. Bueno, ya tengo mi nanoestructura, entonces primero evaluar la viabilidad, el estrés metabólico, ruptura de membranas o apoptosis. ¿Por qué? Porque es importante conocer primero si está matando o no a las células. Luego entender si está generando activaciones de rutas
asociadas al estrés oxidante, ya sea que lo induzca o lo disminuya, porque como vimos, eso conlleva, por ejemplo, a procesos inflamatorios. Y también, pues, la parte de la ruptura de las membranas, ¿no? ¿Está afectando la parte de lípidos o no le está afectando? Por ahí vimos ayer justo la medición de biomarcadores como la malondialdehído, permite que nosotros identifiquemos el efecto o daño que pudiera tener nuestra célula sobre lípidos de membrana, ¿no? Y pues el último proceso, ¿no? Apoptosis. Bueno, afecta la viabilidad, pero induce a la apoptosis o no la induce o la bloquea. Entonces, ese sería nuestro primer pilar, hacer una identificación sobre la parte mecanística, ¿no? Tenemos nuestro segundo pilar, que está asociado más a la parte de proliferación celular. Entonces, recordando un poquito, proliferar implica pues que de una célula se genere otra célula, ¿no? ¿Qué buscamos con este tipo de ensayos? Primero, evaluar cómo está la presencia de respuestas compensatorias, es decir, factores de crecimiento si se ven alterados, identificación de biomarcadores como por ejemplo KI67 que les mencionaba, que están asociados a proliferación, o la misma síntesis del DNA, si dentro de esta proliferación el DNA se puede bloquear o no se puede, o no se sintetiza de forma correcta, ¿no? Otro punto importante es la promoción tumoral. Aquí hablando de que trabajáramos a lo mejor con un modelo en vivo, ver si hay un crecimiento tumoral, ¿no? Hay unos ensayos en donde tú puedes, por ejemplo, utilizar un ratón knockout a ese ratoncito que está inmunosuprimido, le administra células cancerígenas y se va monitoreando el crecimiento del tumor dentro de su tejido, ¿no? Y una vez que ya empezó a crecer el tumor, se administra lo que nosotros quisiéramos que pudiera ser un antineoplásico para ver cómo deja de crecer o disminuye su tamaño. Entonces, en ese sentido va este pilar 2, la parte de proliferación celular. Tenemos lo que es nuestro pilar 3. Ese pilar 3 está asociado a lo que es la genotoxicidad. Entonces, en este pilar, lo que nosotros buscamos es entender si hay mutaciones, si hay modificaciones en lo que son los cromosomas o modificaciones en las bases. Recordando un poquito em, que las mutaciones pueden ser dirigidas, pueden ser silenciosas o por ahí las mutaciones pueden tener una afectación directa en alguna función de una proteína. Entonces, por eso es importante conocer un poco de esta parte. Y el pilar 4 que ya está más asociado a lo que es la expresión génica. ¿Qué quiere decir? Aquí ya no vemos si está la mutación o no, sino ya vemos efectos sobre alteraciones en el transcriptoma, ¿no? Y la activación de vías, aquí sí, inflamatorias, que favorecen esa expresión de ese tipo de moléculas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver lo que está asociado al pilar 1, que es el espectro de citotoxicidad, ¿no? Este tipo de ensayos lo que nos permite es evaluar estructura e integridad de la célula, así como la actividad que pueda llegar a tener nuestra célula. Entonces, la actividad metabólica se define como la actividad que va a tener la célula para llevar a cabo una función. Generalmente la actividad metabólica nosotros lo asociamos a lo que es mitocondria, porque es nuestro principal organelo donde se lleva a cabo la función. Entonces, si nosotros modificamos esa actividad metabólica, podría darnos una sugerencia de que hay cierta toxicidad y que probablemente, recordando un poquito lo que vimos ayer de mecanismos, se pudiera activar las caspasas e inducir muerte celular. Entonces, por eso la actividad metabólica es un indicativo de citotoxicidad. Ahora, también es un indicativo de daño a la integridad de la membrana. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño, una lisis o una necrosis, lo que va a pasar es que se empiezan a desencadenar igual vías de señalización. Una de ellas, como vimos también, pues es la apoptosis, pero por la vía extrínseca, perdón. Entonces eso genera que estos mediadores pues disminuyan la presencia de nuestras moléculas, ¿no? Entonces, estos dos eventos celulares que están muy relacionados
permiten que nosotros empecemos a dilucidar mecanismos de acción de nuestros nanosistemas. Considerando eso, hay que separar dos puntos importantes. Uno, apoptosis versus necrosis. De forma explícita, ambos nos hablan de citotoxicidad, porque nos hablan de que hay una lisis o muerte celular. Sin embargo, hay características que definen a uno y características que definen a otro. Entonces, en el primero, en el caso de la necrosis, es una muerte que no es programada, es una muerte desordenada, si lo podemos ver así. Hay una pérdida de la integridad de la membrana, hay un daño y generalmente nosotros lo medimos con mediadores que son liberados al medio extracelular, como por ejemplo la presencia de algunas enzimas como la LDH. Y en el caso contrario, cuando nosotros hablamos de apoptosis, es una muerte programada. Entonces, esta muerte programada genera que sí haya una disrupción, pero que sea controlada. Entonces, se forman vesículas y estas vesículas pues contienen el material genético, ¿no? Entonces, esta muerte programada se puede medir por otros ensayos, por ejemplo, el ensayo de túnel o el ensayo de apostaína. En el caso de la apoptosis, nosotros no podríamos identificar mucho la liberación de LDH, porque si hubiera liberación, estaría dentro de las vesículas. Entonces tendríamos que romper las vesículas para poderlo identificar. Entonces esa es la principal diferencia. Ambos son biomarcadores de citotoxicidad, sin embargo, unos nos dan información y otros nos dan otra información. Ahora, hay una matriz de pruebas o ensayos que se pueden realizar justo con este objetivo, que nosotros podamos ir dilucidando los mecanismos de acción. El primero de esos ensayos es azul de tripano. Entonces, como les mencionaba, el azul de tripano es un colorante, ¿no? Este tinte diazo es excluido por las membranas. Entonces, si la membrana está intacta, el azul no entra dentro de la célula. Pero si por ahí tuviera una disrupción, entonces sí empieza a entrar el azul y nosotros podemos hacer un conteo de las células. Entonces las células vivas o viables van a ser incoloras y las células muertas se van a teñir de azul. Y pues esto nos da o nos proporciona una relación cuantitativa de la cantidad de células que están muertas y de las que están vivas, ¿no? Tenemos otro, como es el caso de el MTT o el MTS, puede ser cualquiera de los dos. En este caso, se da una reducción de las sales de formazán por deshidrogenasas. Esta reducción ocurre a nivel de la mitocondria, entonces este ensayo es una medición indirecta de la respiración mitocondrial. Recordemos que en la parte de la medición mitocondrial, las mitocondrias tienen o están encargadas de la parte de cadena respiratoria y esta cadena respiratoria pues genera la proporción de ATP que se necesita para muchas funciones. Entonces, el hecho de que haya una disminución en la actividad funcional a nivel mitocondrial, pues se ve reflejado como un efecto a nivel general, ¿no? De la célula. Entonces, en este caso, déjenme ver si me deja reproducir el video para que veamos un poquito de esta técnica. Es de las que más se usan. De hecho, en los artículos ustedes pueden encontrar esta, así como cristal violeta. Ahorita les platico un poquito de cristal violeta. Así ya me di. Entonces, para ver primero esta. Beforehand. Ay, perdón. Es que no se Talk about MTT assay. The MTT assay is a colorimetric assay for understanding the cell viability. This assay is based on the ability of NADPH-dependent cellular oxidoreductase enzyme to reduce the tetrazolium dye to its insoluble formazan format. Let's look at the principle, the usage, and the basic mechanism of MTT assay. This is MTT, which has a complicated chemical name, but MTT is a tetrazolium salt, which is yellowish in color. This MTT salt
can be reduced to formazan, which is violet in color. And this color change is only possible when the cell is viable and mitochondrial reductase enzymes are there. If the cell Entonces, pues básicamente esta es la estructura, ¿no? Del tetrazolium, del difenil tetrazolium bromuro. Y cuando la mitocondria está presente o tiene esa actividad, esa función, una reductasa lo que va a hacer es reducirlo. Entonces, esa reducción genera un cambio de color que forma este producto formazan. Este cambio de color genera una molécula color morado. Entonces, mientras más funcional sea la célula, pues más moradito va a ser, ¿no? Ese color, esa coloración. is not viable, then this reduction procedure cannot happen and color change doesn't take place. So this color changing reaction can indeed reports about the viability of cell. So using this principle, MTT assay is performed. Let's quickly review the application of MTT assay. MTT assay is used for assessing cell viability. It can also be used to measure the cytotoxicity level upon treatment with any therapeutic agent. It can also report us about the cytostatic activity, simply meaning whether there is an increased proliferation or quiescence in the cells upon treating with, let's say, some toxic material. So let's go to Entonces, pues nada más resumiendo un poquito, ¿no? Aunque se considera un ensayo de actividad metabólica, o sea, sí nos puede dar como un parámetro de cómo la célula puede ir perdiendo esta función. Y entonces lo que se hacen son curvas de diferentes concentraciones de los xenobióticos para determinar una concentración en donde la actividad ya sea lo que buscamos, que se afecte mucho o que no se afecte, ¿no? Una curva dosis-respuesta. the lab, try to understand how MTT assay is performed. In order to perform MTT assay, first of all, we need to plate cells beforehand, at least 24 hours before this particular assay. In the day of the assay, the MTT reagent is added to these cells, and MTT is a powdered salt which is dissolved in PBS. One thing has to be remembered that MTT is light sensitive, so it is preferable that this reaction is performed in a dark setting. Then this plate is incubated for 4 hours, followed by addition of DMSO. After adding DMSO, the plate is incubated again for 2 hours. Now, the absorbance is monitored at 519 nanometer, where MTT dye actually absorbs. So we can get a curve from which has absorbance and cell number in these axes. So first, we generate a standard curve with known number of cells and analyzing the absorbance of that. Then, entonces, antes de avanzar un poquito más, si se fijaron, esos pocitos que se veían son pocitos como los que vimos en uno de los videos anteriores. En esos pocitos se crecen las células. Este ensayo principalmente es para células de cultivo primario o línea celular. Entonces, las células se crecen en los pocitos, se hace el tratamiento, ya sea diferentes concentraciones o las concentraciones que nosotros queramos de nuestros xenobióticos. Y después de que ya se expusieron a estos xenobióticos, entonces ya agregamos el MTT. Entonces acuérdense, el MTT es amarillo, pasa a un color moradito si es que hay actividad. Entonces por eso se lee a 590 nanómetros. Lo único que estamos leyendo es esa coloración morada. Mientras más morado, quiere decir que hay mayor actividad. we can understand the absorbance of an unknown sample, and we can extrapolate the cell number. Once we understand the cell number, we can analyze the percent viability and express the data in terms of percent viability and the treatment conditions. Let us try to take one example to understand this assay better. Let's say we have a cancer cell line and we want to understand whether this particular cell line has reduced or increased viability when we treat with a newly synthesized compound that we hypothesize to have an anti-cancer property. But what is the way to check that? And the answer is by doing MTT assay. So the control and the treatment conditions has to undergo through MTT assay. Here, both these cell lines are cancer cell lines. In control, no drug is added.
And in the treatment, a particular drug that we have synthesized is added. And now we would be checking the absorbance and ultimately calculating the percent viability. In this hypothetical experiment, we can see. Entonces, antes igual de que continúe, en este tipo de experimentos siempre es muy importante que nosotros metamos un control positivo y un control negativo, es decir, un control negativo a que no se afecta a la función o la actividad metabólica y un control positivo de que sí lo afecta, ¿no? Entonces, generalmente el control positivo es un tóxico ya conocido, ¿no? Muchas veces se utiliza, por ejemplo, peróxido de hidrógeno como un control positivo o algún fármaco que ya sabemos que sí ya tiene un efecto directo para poder compararlo pues con nuestros nuevos tratamientos. Upon treatment with this drug, cell viability has decreased. That indeed tell us it might have a cancer property. So this is one hypothetical example. Just to summarize what we have learned so far, we have learned principle of MTT assay, we have learned the applications of MTT assay, we have also looked at the interpretation of the MTT assay data. So if you like this video, give it. Entonces, ese sería uno de los ensayos. Tenemos otro que es el ensayo clonogénico. Entonces, en este caso, el ensayo clonogénico, lo que se hace es el crecimiento clonal en una célula, pero esto es a largo de semanas. Y lo que se evalúa es la capacidad de la célula para sobrevivir durante este largo plazo, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de estudios lo vamos a encontrar muy asociado a lo que son nanotubos de carbono, ¿no? Entonces, ese es de los ensayos que más se utilizan para determinar parte de su capacidad citotóxica. Y el que yo les mencionaba, el de lactato deshidrogenasa, que también mencionamos hace ratito, los ensayos para lactato deshidrogenasa generalmente se utilizan cuando nosotros trabajamos con tejidos. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos como una mezcla de células, entonces es más fácil evaluar si dentro de esta mezcla de células se está llevando un proceso de liberación de esta enzima, a que si lo hiciéramos, por ejemplo, se puede hacer igual en cultivo celular, pero MTT nos generaría mucha interferencia. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta complejidad de células, pues puede haber células que puedan reducir el tetrazolio y no necesariamente se lleva a cabo a nivel de respiración mitocondrial. Entonces, eso nos podría dar un falso positivo. Entonces, este es para tejidos organotípicos o órganos en 3D, ¿no? Lo que se mide es justamente la actividad de la lactato deshidrogenasa, pero no la que está dentro de la célula, sino la que se liberó. Y si se liberó es porque obviamente hubo un daño a nivel de membrana, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues nos habla sobre estos índices de lisis de células y si hay un daño agudo en la membrana. Entonces se considera también un marcador de integridad, ¿no? Si no hay lactato deshidrogenasa en lo que nosotros estamos midiendo, pues hablaríamos de que no hay un daño a nivel membranal. Entonces, esta era la de MTT, que básicamente fue lo que vimos, una célula más un nanosistema, se genera el cambio debido a la actividad mitocondrial y la reducción de la sal, conforme nosotros lo vayamos viendo, pues va a ser color moradita, ¿no? Por ejemplo, MTT no se utiliza con nanoestructuras de carbono porque por ahí puede generar falsos positivos. Ahí está. Entonces, vamos avanzando en cuanto a las pruebas. Ahorita ya vimos asociados un poquito más a la parte de viabilidad celular, si lo queremos ver así. Ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? Los otros dos eventos, el estrés oxidante y la apoptosis. Entonces, eh, lo podemos ver en tres fases. La primera fase sería la degradación de la membrana, ¿no? Dentro de esta degradación de la membrana entraría lo que vimos, que era la detección de biomarcadores como el malondialdehído. Nosotros tenemos una técnica que se llama TBARS, que es especies reactivas al ácido tibarbitúrico y nos mide de forma indirecta
el daño a la membrana al identificar el malondroldehído. Entonces, algunos materiales, por ejemplo, que pueden llegar a generar especies reactivas de oxígeno, pues pueden tener también daño a la membrana, entonces también se puede utilizar eso. Además de eso, tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, el primero sería los niveles de GCH. El GCH es el principal antioxidante a nivel celular. Entonces, cuando hay una activación de especies reactivas al oxígeno, pues los niveles de GCH se pueden ver afectados y entonces disminuyen. Eso nos estaría hablando de que el nanosistema que estamos agregando a la célula, pues pudiera tener un potencial prooxidante, ¿no? O sea, es decir, que puede generar estrés. Entonces, para eso se mide este biomarcador. Esta técnica utiliza el reactivo DTNB, que es este que tenemos acá. Esta es la estructura del GCH. Estructuralmente, el GCH es un péptido, un tripéptido, formado por 3 aminoácidos, por glicina, cisteína y lisina. Entonces, cuando nosotros interaccionamos con el DTNB, se conforma un complejo, que es este que tenemos acá, que es GC-TNB. Y entonces el TNB que quedó suelto o libre es el que nosotros leemos a 450 nanómetros. Este complejo colorido es color amarillo. Mientras más amarillo esté, quiere decir que nosotros tenemos más GCH en el medio. Y eso nos estaría hablando de que hubo una mayor, ya sea producción de glutatión o liberación de glutatión. Tenemos el otro que era el que les mencionaba, el que está asociado a malondialdehído. Entonces, el malondialdehído, como vimos ayer, es un producto de la oxidación de los lípidos de la membrana. No es el único, pero sí es uno de los principales. Entonces, sí va a ser una proporción bastante la que tendríamos de malondialdehído si hay una oxidación. Entonces, en este caso, tenemos nuestra muestra. La ventaja de estas técnicas es que no solamente pueden ser líneas celulares, también podemos hablar de tejidos o de cultivos organotípicos. Entonces, aquí ya se amplía un poquito más el uso de biomarcadores. Entonces, en este caso, nuestra muestra suponemos que tiene malondialdehído y que va a reaccionar con el ácido tiobarbitúrico. Cuando el malondialdehído reacciona con el ácido teobarbitúrico, genera un complejo color rosa que nosotros podemos medir en el espectrofotómetro. Entonces, de igual forma, a mayor concentración o coloración, pues nos estaría hablando de que hay una mayor cantidad de malondialdehído en la muestra, que si ya lo analizamos con todo lo que hemos visto y conocemos un poco, quiere decir que hay un daño a nivel de lípidos de membrana, ¿no? Y tenemos otro que nos permite como recapitular un poquito la información, pero ya de forma directa, ¿no? Entonces, hemos estado hablando justo de que uno de los métodos por los cuales los nanosistemas pudieran generar un daño es a través de estrés oxidante, ¿no? Entonces, la medición justo de especies reactivas de oxígeno, pues son o nos da pie a que nosotros podamos interpretar con mayor especificidad su mecanismo de acción. Entonces, en este caso, pues nuestra muestra tiene especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno reaccionan con la 2,7-diclorofluoresceína de acetato. Y lo que va a pasar es que si están presentes, van a reducir a la diclorofluoresceína, van a oxidar a la diclorofluoresceína y al momento en que la oxidan, pues se lleva a cabo se da bueno, no, incita, ¿no? Se genera florece. Y una vez que se da este florecimiento, lo podemos leer en un fluorómetro y un incremento en la cantidad de fluorescencia, pues sería directamente proporcional a la cantidad de especies reactivas que hay dentro de nuestra célula. Entonces, si se fijan, si tuviéramos estos 3 parámetros juntos, pues ya podríamos ver actividad a nivel de antioxidantes en la célula, integridad de la membrana celular y en este caso, pues cantidad de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, todo esto ya nos va contando una historia de nuestro sistema. Y pues no dejando de lado a las proteínas, porque recordemos que aunque nuestra membrana celular pues está formada principalmente por lípidos, muchas proteínas están presentes, tanto como transportadores, como segundos mensajeros,
hasta dentro de la formación de las propias proteínas, pues tenemos ahí componentes, ¿no? Importantes. Entonces, en esta técnica, lo que se hace es diferenciar la cantidad de proteínas que puedan llegar a estar en su estado oxidado. Una proteína en su estado oxidado, pues no es funcional. Entonces, lo que se hace es que se le agrega nuestro reactivo, que ahorita no sé por qué no lo puse, pero ahorita les digo qué reactivo es. Y esta interacciona. Entonces, si la proteína está en su estado oxidado, va a interaccionar con uno de sus carboxilos. Recordando que las proteínas tienen un lado carboxilo y un lado amino. Entonces, esa interacción pues genera que nosotros lo leamos a dos longitudes diferentes, 276 para ver la presencia del grupo amino, 270 del grupo carboxilo. Y debe de haber una relación entre ambas cantidades, ¿no? Entonces, esto nos da un indicativo de oxidación, ¿no? De la concentración total que tenemos de las proteínas. Entonces, con todo esto, pues podemos dilucidar un mecanismo de acción asociado por lo menos a esta primera parte, a la fase 1 de degradación, ¿no? Ahora tenemos nuestra fase 2 que habíamos visto, pues es parte de la disfunción mitocondrial, ¿no? Dentro de la disfunción mitocondrial podemos medir la liberación de citocromo C o lo que es la activación de caspasas. Si recuerdan un poquito, este, las caspasas, ah, ahí está. Las caspasas las encontrábamos en la ruta de la apoptosis, ¿no? Entonces, a partir de la medición de estas enzimas, pues podemos identificar si hay una apoptosis temprana o una apoptosis tardía, ¿no? Y nuestra última parte, la fase 3, que ya nos habla de la fragmentación y condensación celular. Entonces, tenemos uno que es el de apostaína, que lo que hace es marcar la cromatina condensada. Y entonces se hace un ensayo en donde podemos identificar cuánta está condensada y cuánto no. Y en el caso del túnel, pues marca los extremos 3' del ADN para ver la presencia de nucleáceas mediante fluorescencia. Entonces recordemos que el DNA tiene un extremo 5' y 3', entonces este se une específicamente en el de 3'. Entonces déjenme adelanto a la siguiente parte. Mm, ahí está. Entonces, en el caso de los biomarcadores ya tal cual de apoptosis, como les dije, está el ensayo de túnel eh, y tenemos este ensayo de aposteína. En el ensayo de túnel, lo que va a hacer es que va a identificar, se va a unir a los fragmentos que haya de DNA y una vez que se une, estos fragmentos se van detectando por fluorescencia. Entonces, normalmente, pues nuestro DNA debería de estar íntegro, pero cuando hay este tipo de interacciones, pues se empieza a fraccionar, que es lo que nosotros identificamos. Y en este caso, lo que se identifica es justamente la cromatina condensada. Entonces, hay un anticuerpo específico que se encarga de unir a una secuencia de DNA para que podamos identificar esta parte, ¿no? Entonces, estos dos son muy específicos, pero ya para considerar que hay un proceso de apoptosis. Entonces, ahora nos vamos a ir con nuestro pilar 2, que es la dinámica de la proliferación celular. Como les decía, parte importante de la proliferación celular es evidenciar si hay una respuesta que pueda ser de dos tipos. Una respuesta compensatoria o que pueda ser una respuesta tumoral, ¿no? En el caso de la respuesta compensatoria, pues las células pueden generar lo que sería el aumento de la mitosis y eso genera pues reparaciones en tejidos y daños, ¿no? Pero ya a un nivel clínico, el que haya una modificación en esta respuesta, pues puede conducir a que haya una inflamación crónica o a que haya una fibrogénesis persistente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pasa mucho con las personas que tienen o que sufren un daño a nivel de articulaciones. Entonces, la articulación no se regenera tan rápido como cualquier otro tejido. Entonces, al momento en el que empieza a proliferar las células del
cartílago, que en este caso pueden ser algunos condrocitos o sinoviocitos, en vez de generar el tejido que estaba presente, generan tejido fibroso. Y obviamente ese tejido fibroso eh, no es un tejido que tenga la funcionalidad del tejido normal, ¿no? También puede pasar en personas que llegan a tener daños a nivel de hígado o hepático. Entonces llega un punto en donde de tanto daño, pues se trata de compensar y se da una respuesta rápida, pero se empieza a generar tejido fibroso. Este tejido fibroso, pues no es un tejido muy funcional. Sí es un tejido que ya empieza a ser como de soporte, empieza a formar como callos o cosas así, pero que a largo plazo, pues puede generar más problemas, ¿no? O la otra, pues lo que hablábamos de la promoción tumoral, ¿no? Entonces, cuando hay un daño ya a nivel de genotoxicidad, se puede afectar a los biomarcadores, o en este caso a moléculas que favorezcan la proliferación de células a células mutadas. Entonces, hay un riesgo y el principal riesgo es de que se empiece a desarrollar cáncer. Entonces, para poder evaluar un poquito esto, hay que recordar cómo tenemos esta división del ciclo celular. Nuestro ciclo celular se divide en 4 etapas, que es la fase M, la fase de mitosis, la G2, la S y la G1. Entonces, durante todo este proceso en el que nuestras células están replicando, vamos a pasar por cada una de estas etapas. En la etapa S es donde se lleva a cabo lo que es la división del DNA para generar que cada material se vaya de una molécula a otra. La fase G1 es donde vamos a tener ya la casi separación de nuestra célula y en la fase M pues ya se separó, ¿no? Entonces, evaluar cada uno de estos procesos del ciclo celular pues permite que nosotros tengamos una mayor información o tengamos como más encaminado cuál sería el mecanismo de acción de nuestro xenobiótico. Entonces, en la primera, que sería la fase M, lo que se observa es si nuestras células sí están entrando en la fase de mitosis o si no están entrando, ¿no? Entonces, recordando un poquito esa fase, sería la de anafase, telofase, donde se va modificando la estructura de nuestra célula, ¿no? El antígeno Ki67 es el que más se encuentra, por ejemplo, asociado a la parte de G2, ¿no? Entonces, células que se encuentran en G0, pues no vamos a tener Ki67 presente. Entonces, ya con eso también nos da un indicativo, ¿no? De que está presente. Entonces, si una célula tiene bajos niveles de Ki67, pensaríamos que es una célula que no está proliferando, que se está quedando en estado de reposo, que eso es bueno si tratamos o hablamos de cáncer, pero es malo si hablamos de algún otro tipo de fármaco. Y aquí, por ejemplo, el BRDU y timidina, lo que hace es que se incorpora al DNA, entonces a ese DNA sintetizado. Entonces, esto evita que haya una radiactividad y lo detectamos a través de citometría de flujo. Entonces, esto ya nos da una sugerencia de si el problema se encuentra en la fase de replicación del DNA, que sería esta. Y la última, el antígeno PSNA, que está asociado a la síntesis y reparación del DNA, también lo encontramos en células que se encuentran en estado de G1. Entonces, este también nos ayuda a detectar la vida media que están teniendo las células. Entonces, todos estos biomarcadores al final pues nos ayudan a entender un poco si la célula está proliferando o no, ya de forma como más específica. Entonces, vámonos al pilar 3. Nuestro pilar 3 está asociado a lo que es la genotoxicidad y daño al DNA. Pues recordando un poquito, llega nuestro nanosistema, puede llegar por una vesícula, puede llegar por difusión, pero una vez ya dentro de la célula, pues puede llegar hasta el núcleo, ¿no? E interaccionar en algunas partes de lo que sería una molécula del DNA. Entonces, aquí lo importante es que estos sistemas de nanoestructuras pueden llegar a evadir el sistema inmunológico o también pueden llegar a inhibir enzimas o moléculas que se encargan de su degradación.
Ay, perdón, una disculpa. Entonces, el objetivo en estos eventos celulares, pues, es evidenciar si hay mutaciones puntuales, ¿no? Si hay lesiones debido a la exposición a estos sistemas, pero a nivel genético, en esta parte, ¿no? Hablando ya de la expresión de genes. Entonces, para estos tenemos diferentes ensayos, ¿no? El primero de ellos es, por ejemplo, el ensayo de Ames. Este ensayo detecta lo que son mutaciones inversas genéticas. Sí hay una limitación y es que no puede usarse como tal cual de forma aislada, ¿no? Entonces, lo que pasa en este ensayo es que nosotros podríamos tener, por ejemplo, un cultivo, en este caso es salmonela que es dependiente de histidina. Recordemos, histidina es un aminoácido. Entonces, para su crecimiento requiere tener histidina. Y agregamos un medio que es rico en algún componente, ¿no? Aquí, por ejemplo, es hígado, que es rico en este extracto. Ponemos a crecer a salmonela en este medio, pero el medio tiene una peculiaridad y es que es deficiente de histidina. Entonces, como ya vimos, este en teoría no debería de crecer porque no tenemos histidina presente. Y se agrega nuestro xenobiótico de interés, que en este caso pues podría ser un nanosistema, ¿no? La dejamos crecer y entonces tenemos que tener un control y concentraciones altas y bajas de nuestro xenobiótico. Entonces, en nuestro control, que no le agregamos nada, sin xenobiótico, pues en teoría pudiera ser que una que otra pudiera crecer. De hecho, aquí no hay 3 puntitos. Pero ya expuesto a nuestras diferentes concentraciones del xenobiótico, si nosotros observamos que está creciendo, tanto a baja como a alta concentración, entonces aquí estaríamos hablando de que el xenobiótico pudo haber favorecido que esta mutara y entonces a pesar de no haber histidina, pues empezara a crecer, ¿no? Entonces aquí hablamos de un ensayo de mutación inversa. Tenemos otra que es la medición de bases oxidadas. Entonces, recordando un poquito, nuestro DNA está formado por adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, dentro de esas bases, la guanina es una base que es muy susceptible a ser oxidada. Entonces, se forma una molécula que puede ser identificada, que en este caso es la 8-oxiguanidina. Y esa molécula, pues, nos da o sugiere que pudiera haber una alteración por ejemplo, radicales, que son los que pudieran oxidarla. Entonces, es una identificación puntual de un mecanismo que pudiera estar pasado asociado al estrés oxidante, ¿no? ¿Cómo lo podemos detectar? A través de mediciones por inmunohistoquímica o por HPLC. Por inmunohistoquímica lo que se hace es un marcaje para identificar si está presente o no. Tenemos otro que es el análisis de cariotipo y micronúcleos. Y en este caso, pues lo que se hace es evaluar el daño cromosómico masivo. Entonces, recordemos que la presencia de micronúcleos, pues no debería de estar presente, porque esto implica que nuestro núcleo, pues se va fragmentando, ¿no? Durante la fase de la anafase. Entonces, debería de estar completo. La presencia de estos micronúcleos, pues hace referencia a esta parte y un poquito el ensayo cometa, donde ahí sí ya se evidencia la ruptura de nuestra cadena de DNA, ¿no? Y para eso pues se requiere hacer una electroforesis para poderla observar. Tenemos otro que es el ensayo de transformación de células, que es muy similar al que vimos al inicio. Entonces, en este caso es un agar en donde se colocan las células y se tratan con nuestra molécula que queremos evaluar si tiene ese potencial de generar una mutación y que la célula empiece a ser carcinogénica, ¿no? Entonces, las células, al momento de visualizarlas por un largo tiempo y exposición continua, si vemos que empiezan a crecer, pues podríamos pensar que efectivamente nuestro xenobiótico pudiera alterar esos eventos celulares, ¿no? Si nuestro xenobiótico no tuviera ese potencial carcinógeno, una, no, tal vez tendríamos células como acá, o la otra, no habría ya células, se habrían muerto todas. Entonces también es una forma indirecta de hacer esa medición. Pero vamos a ver un ejemplo más aplicativo de lo que es el ensayo cometa, porque este es uno de los ensayos que nos dan una mayor cantidad de información. Ahorita se los explico de forma muy general y ahorita vemos el video.
Entonces tenemos nuestro DNA intacto, que es que está aquí. Entonces, si hay un daño a nivel de genes, lo que va a pasar es que el DNA se va a fraccionar y entonces nosotros vamos a ver diferentes fragmentos, ¿no? Eh, Estos fragmentos pues van a estar en diferente proporción. Nuestro DNA, como está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, van a tener una carga negativa. Entonces, con carga negativa van a migrar a los polos con carga positiva, que en este caso sería el ánodo. Si hay ese fraccionamiento de DNA, las fracciones más pequeñas, pues van a migrar primero y así sucesivamente. Entonces, de ahí es que nace la parte del cometa. Y lo que se hace, pues, es calcular justamente la longitud que ha sido o que ha avanzado de este. Entonces, déjenme ver si nos deja ver el video. Ujú. Hola. Esta aplicación no es directamente asociada a nanopartículas, pero sí hay artículos, de hecho por ahí les voy a subir uno, donde sí lo utilizan para evidenciar si hay un daño. Pero más que nada para que vean cómo se hace el ensayo y cómo se puede llegar a analizar. Ese es un artículo que publicamos acá en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el grupo de investigación INCASES, en el Journal Mutation Research, en donde a través del ensayo Cometa evaluamos el efecto del humo del cigarrillo en perros fumadores pasivos. Ok, entonces, a manera de introducción, tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido un principio, un mundo, una salud, el cual reconoce que la salud humana, la salud del animal y la salud del ambiente tienen un vínculo inextricable y que si uno de los componentes falla, se puede perder el equilibrio y se afecta todo el engranaje. Llevando ese principio aplicado al tema que nos reúne en el día de hoy, pues todos sabemos los efectos adversos, los efectos negativos que tiene el humo del cigarrillo, tanto para quien lo fuma como para quien está cerca al fumador, a los fumadores pasivos. El humo del cigarrillo tiene alrededor de más de 20 agentes mutagénicos, más de 20 agentes genotóxicos, como el plomo, como el alquitrán, como el benzoapireno. Y los estudios nos muestran las evidencias que señalan que el humo del cigarrillo está directamente relacionado con ciertos tipos de tumores. Puntualmente, está relacionado con cáncer de boca, cáncer de faringe, cáncer de esófago y cáncer de pulmón. Pero bueno, esto en el tema de los humanos. ¿Qué sabemos sobre el efecto del humo del cigarrillo en perros fumadores pasivos? No tenemos mucha información al respecto. Por ende, nosotros nos dimos a la tarea de buscar en los perros fumadores pasivos, en perros que tienen propietarios que fuman más de 5 cigarrillos al día en presencia del animal, que se la pasan viendo 3 horas de Netflix, fumando y el animal ahí junto a ellos. Bueno, ¿qué efecto tiene en el animal inhalar todos esos agentes mutagénicos que tenemos en el humo del cigarrillo? Pues teniendo en cuenta de que este fenómeno es desconocido en los canes, nosotros quisimos evaluar puntualmente qué efecto tiene el humo del cigarrillo en la región orofaríngea. Por ende, el objetivo del trabajo fue evaluar la presencia y tipo de alteraciones histopatológicas y la integridad del DNA por ensayo Cometa en tejido orofaríngeo de caninos expuestos y no expuestos al humo del cigarrillo. Para este trabajo tuvimos el siguiente diseño experimental. Las muestras fueron obtenidas de dos formas. Unas muestras por hisopado, o sea, muestras de carrillo, muestras de la cavidad bucal,
Estas muestras de los canes expuestos a humo de cigarrillo y no expuestos a humo de cigarrillo fueron sometidas a ensayo cometa para determinar el grado de daño en el DNA con esta técnica. Mientras que, por otro lado, obtuvimos biopsias de tejido orofaríngeo. Esas muestras se dividieron en dos, una para evaluaciones histopatológicas y otras para determinar el grado de daño en el DNA. Bueno, cabe anotar entonces que el ensayo cometa es una técnica que nos permite evaluar, como lo hemos mencionado, el nivel de fragmentación en el material genético, en el DNA, y esto, algo que es ventajoso, es que se hace en células individuales. Es una técnica que es rápida, es una técnica que es sencilla, y es una técnica que es de bajo costo. Bueno, entonces, ¿cómo se proceden las muestras? Ya una vez obtenía las muestras, ya sea desde la cavidad bucal u obtenía desde tejido orofaríngeo a través de la biopsia, estas células de manera individual se ponen en una placa portaobjetos, la cual acá en azul vemos que ya tiene una ligera capa de agarosa y las células vienen embebidas en una agarosa de bajo punto de fusión, de manera tal que cuando las ponemos en el portaobjetos, las células van a quedar en una especie de sándwich de agarosas. Y acá cada puntico azul está representando a una de las células. Entonces vamos a hacer una evaluación en células individuales. A posteriori, tomamos las placas portaobjetos y las llevamos a una solución de lisis. En esa solución de lisis vamos a encontrar que es una solución rica en detergentes, es una solución altamente hipotónica, lo cual entonces nos va a permitir que se dañen las membranas plasmáticas y que se liberen todos los componentes celulares. En esta lisis entonces el DNA va a quedar fijado en el gel de agarosa y va a ser eliminado todos los otros componentes, lípidos, carbohidratos y proteínas. Solo nos vamos a quedar con el DNA, con el material genético. Entonces ya una vez pasado el tiempo de la lisis, las células las lavamos con una solución de lisis neutra para luego llevarlas a la cámara de electroforesis. Es importante resaltar acá que la electroforesis la vamos a correr a un pH de 13. Un pH de 13 nos va a permitir romper en el interior del DNA los puentes de hidrógeno que nos une a las dos cadenas. Entonces, este pH 13 rompe todos esos puentes de hidrógeno, el DNA nos va a quedar en cadenas sencillas, y si el DNA tiene quiebres, tiene fragmentaciones ocasionadas por el plomo, por el alquitrán, por el benzoapireno, presente en el humo del cigarrillo, pues acá se van a liberar. Se van a liberar todas estas fragmentaciones, que no es más que la ruptura de los enlaces fosfodiéster que me están uniendo a los nucleótidos de una misma cadena. Entonces, se lleva a cabo el proceso de electroforesis, 25 voltios, 300 miliamperios, ya sabemos, pH de 13, y a este pH de 13, cuando realicemos la electroforesis, como si se liberan las fragmentaciones en el material genético, al final del corrido electroforético, vamos a encontrar que las células van a tener una morfología parecida a la de un cometa. Eso sí, cuando las células presentan daño. Entonces, recordemos el principio de la electroforesis. El DNA migra desde el polo negativo hacia el polo positivo. Fragmentos más pequeños migran más, fragmentos más grandes migran menos. Entonces, cuando la célula tiene mucho daño a nivel de DNA, todos estos fragmentos pequeños van a migrar, fragmentos de diferente tamaño, y eso va a permitir que una vez visualicemos las muestras, el microscopio de fluorescencia,
Veamos una especie de cometa, una especie de cometa. Entre más larga la cola de los cometas, más daño en el DNA. Esas son células con daño. Células con daño encontradas en el estudio. Mientras que acá a la izquierda encontramos células sin daño. Claro, como el DNA no está fragmentado, hay una muy buena integridad, el DNA migra completo. Por ende, no obtenemos la estructura en forma de cometa. Bueno, para que esto sea más objetivo, esto se lleva a un software, el software Cas, el cual va a estar midiendo la cantidad de DNA total, luego me va a sacar el porcentaje de DNA en la cabeza del cometa, el porcentaje de DNA en la cola, la longitud de la cola, una serie de parámetros que vemos reflejados acá en los resultados del estudio. Observen entonces, acá tenemos perros fumadores pasivos, perros expuestos a humo de cigarrillo, perro cuyos propietarios fuman más de 5 cigarrillos al día y que esos perros llevan más de 3, 4 años conviviendo con el propietario. Entonces, veamos, este OTM, Off-Lead Time Moment, es el parámetro que me reúne a todos los demás parámetros que me arroja el software. Es el parámetro más objetivo para evaluar el daño en el DNA. Encontramos que en los perros fumadores pasivos, el daño, el nivel de fragmentación en el DNA es casi 6 veces más, a los perros no expuestos al humo de cigarrillo. E inclusive encontramos que el DNA de los perros fumadores pasivos tiene un daño mayor con respecto al control realizado con peróxido de hidrógeno, que sabemos que daña el DNA. No tiene diferencia estadística significativa, pero vemos que el daño es mayor. Si vemos otros parámetros, como el porcentaje de DNA en la cola, igual. Encontramos un porcentaje de DNA mayor en la cola en las células de los perros fumadores pasivos con respecto a los perros no fumadores. Y si observamos los datos de la longitud de la cola en el cometa, vemos que también hay una diferencia estadística significativa con los perros no fumadores. Esto entonces nos permite concluir que el humo del cigarrillo causa daño en el DNA, en células del tejido orofaringeo canino. Y eso evaluado por ensayo cometa o electroforesis en gel de células individuales. Además, bueno, quizá... Entonces, bueno, básicamente esa es una aplicación en la que podríamos utilizar este tipo de ensayo. Si se fijaron, no es un ensayo que implique mucho en cuanto a costos, pero da mucho en cuanto a información, ¿no? Porque básicamente nos muestra cómo el DNA se va dañando. Como menciona, pues necesitamos a tener esas células separadas, ¿no? Muchas veces cuando se hace este tipo de ensayos también se pueden utilizar, por ejemplo, leucocitos o exponer directamente a las células como vimos en el cultivo primario o en la línea celular. Entonces, para esto, pues nosotros llegamos a esta parte, ¿no? Tenemos que tener una parte de transcriptómica y de protómica. Entonces, ya vimos de forma muy general mecanismos, pero poco a poco todos los avances se han ido enfocando en que lleguemos un poco más allá, ya no solo al DNA, sino empecemos a ver la parte del RNA mensajero. Para evaluar esta parte del RNA mensajero, entonces ya se utilizan técnicas más asociadas a la parte de biología molecular. Por ejemplo, se hace la amplificación a partir de PCR para identificación de polimorfismos o para identificar aductos de DNA o aductos de proteínas. Entonces, aquí el enfoque ya está más allá, ¿no? Ya no lo vamos a ver tan general. Partimos de a lo mejor ver un efecto tóxico a nivel fisiológico, luego a nivel celular y ahorita a nivel ya genético.
Entonces, con esto pasamos pues a nuestro cuarto pilar, que son alteraciones ya tal cual en la expresión génica. Entonces, estas alteraciones en la expresión génica nos permiten ya hablar sobre las moléculas, pero desde sus inicios, ¿no? Para eso utilizamos técnicas como el Northern Blot o el RPA. El Northern Blot básicamente es una electroforesis que está asociada a la parte de RNA, entonces nos permite identificar transcriptos. Recordando un poco la parte de genética molecular, tenemos DNA, luego RNA y este RNA genera proteínas. Entonces, es muy importante la parte de RNA proteínas, porque muchas veces cuando el RNA no es funcional, pues no pasa a una proteína. Entonces, esta parte permite que nosotros veamos la parte de transcritos o de RNA, si sí están o están presentes, ¿no? Porque también es importante porque a veces tenemos al DNA intacto sin ninguna mutación. El problema no es el DNA, sino el RNA, la parte intermedia para ya llegar a la proteína. Entonces, se hace una resolución, identificación de esos transcriptos y luego a partir de amplificaciones con la técnica de PCR y otras técnicas como microarreglos, podemos identificar copias que estén mutadas o que estén alteradas. Entonces, esta ya nos da una resolución muy general. El microarreglo es un ensayo que tiene muchos fracciones de RNA acoplado durante la placa. Entonces, con una sola muestra nosotros podemos detectar si hay alguna alteración en alguno de los genes. Entonces, todas esas modificaciones al final nos dan eh, ay, bueno, ahí se ve más o menos. Bueno, como este que tenemos acá, que es un arreglo en colores de cuando hay la expresión o no hay una expresión de una RNA. Entonces, estos microarreglos ya nos hablan sobre una caracterización, pero ya una caracterización a nivel molecular. No estamos hablando ya en uno de los últimos pasos. Aquí en la ciudad, bueno, sí, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Genética, en el IMEGEN, llevan a cabo este tipo de microarreglos para identificar algunas alteraciones en algunas patologías. Y ya enfocado en la parte de nanosistemas, pues podrían apoyarnos a diferenciar si los nanosistemas pudieran estar generando una alteración a este nivel, ¿no? Entonces, todo esto pues genera que nosotros tengamos un cambio en cómo podemos ver la aplicación de los nanosistemas, ¿no? Porque tradicionalmente, pues nosotros lo evaluábamos en microgramos por mililitro, pero ahora ya con la inducción de los nanosistemas, ya no lo vemos en ese sentido, ¿no? Ya hay que verlo a nivel de moléculas o nanomoléculas en solución o con conteo para determinar ya de forma más específica el efecto. Aquí hay uno de los problemas o ventajas, si lo queremos ver así, de los nanosistemas, que son moléculas muy pequeñas y que el efecto puede ser mayor que una molécula más grande. Por lo mismo que hemos visto que pueden pasar con mayor facilidad, que obviamente ya están llegando a otros puntos que a lo mejor una molécula más grande pues no podría llegar. Y esto pues se ve a través de un impacto clínico, ¿no? Entonces, esto permite que ya hoy en día se esté pensando más en este tipo de soluciones o en este tipo de formulaciones para contraatacar algunas enfermedades. Entonces, para ya establecer un protocolo para un uso de la nanotoxicología, pues primero tendríamos que considerar qué tipo de nanoestructura vamos a trabajar, ¿no? Partiendo de ahí, ¿cuáles podrían ser nuestros controles negativos o positivos? ¿Qué modelos celulares podríamos utilizar, no? Entonces, ahorita ya vimos cómo las propiedades pueden alterar, cómo el modelo puede ser una limitante y ahora cómo los mecanismos pueden estar involucrados. Y de ahí, pues empezar a ver, ¿no? Ya identifiqué el modelo, bueno, ahora qué pruebas pudiera yo utilizar de acuerdo a lo que yo sé de mi nanoestructura. Al final, nuestro objetivo, pues, es llegar a predecir
o identificar, de forma que el uso en animales sea el mínimo, sea ya como el punto final y los resultados casi, casi que sean los mejores. ¿Por qué? Porque también se busca cuidar esta parte de seguridad de los animales, ¿no? Entonces, la nanotoxicología surge en parte en esto, para disminuir el uso, es que, bueno, no es indebido, sino el uso excesivo de animales de laboratorio, siendo que ahora tenemos otras técnicas para poder evidenciar un efecto tóxico antes de llegar ya al uso de ellos. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. No, pero será todo bien. Vale. Nos va a pasar esa presentación también, ¿verdad? Sí, y ahorita les voy a poner la siguiente actividad. Déjenme, esta sí se las puedo proyectar de una vez. Igual se los voy a poner en la plataforma. Bien, Gracias, profesor. bueno, aquí están Esta ya es una actividad más integrativa. Ajá. Bueno, aquí tenemos el escenario, ¿no? Un desarrollo de varios sistemas para aplicaciones biomédicas, pero se cree que pudiera tener una posible toxicidad, ¿no? Entonces hay que elegir primero el modelo biológico de acuerdo a lo que el nanosistema que ustedes elijan. Les puse muchos nanosistemas, ahora sí que elijan el que ustedes quieran y sobre de ese nanosistema van a buscar el modelo biológico que ustedes consideran que pudiera tener un mejor efecto. Dentro de estos modelos biológicos pueden elegir el cultivo celular, puede ser un modelo computacional, pueden elegir más de un modelo, como lo hemos visto, y hay que responder a las preguntas. Uno, ¿qué interactúa en el nanosistema con la célula? ¿Cómo podemos saber esto? Nada más de forma general, de acuerdo al nanosistema que ustedes eligieron, ¿qué creen que pudiera estar interactuando? ¿Qué toxicidad podría estar generando? Por ejemplo, me voy a regresar un poquito. Si eligieron nanopartículas de oro, ¿no? Entonces, estas, pues generalmente su aplicación está más enfocado al diagnóstico y a la terapia. Entonces, a partir de ahí podrían dilucidar a lo mejor qué tipo de daño esperarían. A lo mejor solo esperarían estrés oxidante, ¿no? ¿Qué biomarcadores medirían? Si solo esperan estrés oxidante, pues a lo mejor solo ponen que van a medir ROS o podrían poner alguno otro, ¿no? Y la otra, ¿por qué su modelo biológico es el más adecuado? Entonces, pensando en esto que estamos y en el sistema que ustedes eligieron, ¿por qué los modelos o modelo que eligieron pues sería el más adecuado? A lo mejor por el tiempo, por la practicidad, por la parte económica. Y al final, que reflexionen un poco, ¿no? ¿Un modelo in vitro es suficiente? ¿Qué limitaciones tiene cada modelo? ¿Y cómo escalaría al estudio en humanos? Entonces, para eso el archivo está abierto. Solo para no repetirlo, les voy a pedir que adelante de la nanopartícula que ustedes elijan o el que ustedes quieran, le pongan su nombre para que no repitamos. Y pero nada más enfóquense en una. Entonces, hay muchas de estas, hay mucha información, entonces nada más con que le pongan en la búsqueda esta nanopartícula, hasta pueden encontrar ya algunos elementos o algunos estudios que se han encontrado de ellas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Profesor, ¿este archivo ya está en el Classroom? Ah, justo es lo que voy a hacer, a publicarlo. Es que no lo publiqué porque si no Ah, ok. me dejaba mostrárselo. Gracias. Profesora, yo tengo una duda también. Ajá, La actividad pasada también la tenemos que subir, ¿verdad? sí. Es que me parece como que no se permite entregar. Ah, yo creo que fue por el tiempo, pero ahorita te la abro, no te preocupes. Gracias. Am, a ver, denme un segundito. Se supone que ya deberían de estar viendo el archivo. Nada más compruébenme que ya ven la asignación y que les permite editar el archivo de Word.
No puedo editarlo, pero hice solicitar como eso, editarlo. Ok, ¿alguien más tiene Bueno, problema? solicitar acceso. Ah, sí, es que le puse lector solamente, discúlpenme. A Ujú. ver, se supone ya le cambié a editor, a ver si ya les deja. Ya, Entonces, solo en uno sí. y ya sobre de ese. No necesito que sea como muy profundo, sino que más bien traten de capturar un poco de la información que hemos visto y aterrizarla a un sistema nanoparticulado en específico. Vamos a dejarlo 10 minutos antes de que acabe la sesión para que por lo menos alguien nos diga más o menos cómo está su ejemplo. Y para que vayan avanzando, digo, si no lo acaban ahorita, no hay ningún problema, pero sí para ver un avance. Y también para comentarles lo de la actividad de la siguiente sesión. ¿Vale? Entonces, ahorita intenten hacerlo y tienen hasta las 11:50, ¿va? Para intentar mandar su trabajo. Las leyes. Profesora, yo no lo puedo editar. ¿Lo puedo descargar y lo puedo subir a Classroom? Sí, o nada más dinos cuál quieres para que nadie más lo, También me falta, ¿no? además de actuar. Gracias. Nanoemulsiones. Nano que ustedes van a estudiar. Pues solo tenían que buscar así como de forma muy general. No sé si, Eric, ¿podrías compartirnos qué encontraste tú? Hola, sí. Yo seleccioné nanopartículas lipídicas sólidas. Encontré, bueno, que son sistemas coloidales de administración de fármacos que van en un tamaño de 50 a 1000 nanómetros, formados por lípidos sólidos biocompatibles y que se estabilizan por surfactantes. En sí yo elegí esta nanopartícula, pues, bueno, como tal, como transportador de fármacos liposolubles. Y la elección del modelo biológico tomé en cuenta los cultivos celulares para pues evaluar parte de lo que es la permeación y como tal ciertos tipos de toxicidad dentro de las células. Ujú. Y también evaluar la parte sistémica con modelos animales, que en este caso elegí el ratón, Ujú. para pues bueno, evaluar si esta nanopartícula puede llegar a cierto tipo de tejidos. Ok, perfecto. Y Entonces, hasta ahí me quedé. no, hasta ahí está muy bien. O sea, con que suban esa información es suficiente, porque eso ya nos da una idea de qué pudieran presentar. Entonces, más o menos la idea es que todos hagan el ejercicio para que les sea más fácil, una, entender el artículo que vayan a elegir y pues poderlo encontrar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, les voy a compartir los lineamientos de la última actividad que vamos a tener, que es la siguiente semana. Mm, mm.
Ahí está. Entonces, en esta actividad, ustedes tienen que presentar en una exposición de 15 a 20 minutos, tienen que buscar un artículo relacionado con las nanopartículas que ustedes eligieron. Entonces, por eso es muy importante que desde ahorita vieran si sí querían esa nanopartícula o si querían cambiarla, ¿no? Entonces, ahorita si quieren cambiarla, todavía hay tiempo, nada más acuérdense que nadie más la haya elegido. Si ya hicieron la actividad de hoy con una nanopartícula, no importa si ustedes la cambian para la exposición, solamente pues respetando que sean diferentes, ¿no? Ahora, esta exposición oral, ustedes la pueden hacer con PowerPoint, con Canva, con lo que ustedes gusten. Esa es su decisión. Y pues, ¿qué debemos de hacer? Como es un artículo científico, pues generalmente ese artículo ya va dirigido a un tema en específico, ya sea una enfermedad, a un tipo de nanopartícula, o a evaluar algo tal cual, ¿no? Es algo muy puntual. Entonces, dentro de esa introducción, pues seguramente va a venir el tipo de nanosistema que tiene este nanosistema, ¿no? ¿Qué se sabe? Todo eso lo van a encontrar en la introducción del artículo. Dentro de especificar en su presentación, pues ya qué tipo de nanoestructura es, ¿no? Porque a lo mejor es un liposoma, una nanoemulsión, a lo mejor son nanotubos de carbono, qué sé yo. Generalmente cuando hablamos de este tipo de estructuras, ya se tiene o se tiene que hacer una caracterización. Esto lo van a encontrar en la parte de resultados, lo que es tamaño, superficie. Con esa parte de tamaño, superficie, ustedes podrían pensar en cómo pudieran interactuar con los sistemas biológicos de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Recordando que si ven que son nanosistemas de tamaños muy grandes, pues difícilmente van a pasar a la membrana, ¿no? Entonces, esa parte ustedes la pueden como ir dilucidando si es que en el artículo no está como tal cual especificada. Luego la otra, tipos de modelos empleados. Aquí les puse los tres modelos, pero obviamente a lo mejor habrá artículos donde solo usen uno. Puede ser que utilicen dos o puede ser que utilicen a lo mejor sílico, pero es importante que ese artículo que ustedes busquen sí tenga un modelo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan en algún momento discutir si consideran que fue el mejor modelo de acuerdo a lo que hemos visto, porque algunas veces los modelos que utilizan pues no dan tanta información como a lo mejor podría ser, ¿no? Entonces, y esa parte de la justificación del modelo, ustedes la van a discutir dentro de su exposición con lo que revisamos el día de hoy. Luego de ahí, ¿qué se evalúa en el modelo? Entonces, por eso es muy importante que si haya un modelo, ya sea en sílico, en vivo o en vitro. ¿Qué se evaluó, no? Entonces, por ejemplo, se midieron biomarcadores. ¿De qué tipo de biomarcadores fue? ¿Fue de estrés? ¿Fue de viabilidad? ¿Fue de daño al DNA? Y pues, ¿qué nos dice ese biomarcador, no? No es necesario que se profundicen tanto en el fundamento del biomarcador, no, en la técnica, perdón, en el fundamento de la técnica, sino más bien en qué información nos está dando, ¿no? Y la otra, que dentro igual de esta exposición, pues ustedes recalquen la parte de relevancia, ¿no? O sea, los hallazgos que hayan encontrado estos investigadores son importantes, no son importantes, son positivos o no son positivos. ¿Y qué uso ustedes, de acuerdo a lo que encontraron ellos y también a lo que pudieran concluir ellos, le encuentran, ¿no? Sí podría servir para el área terapéutica o para el diagnóstico o para cualquiera de esas, ¿no? Y algunas limitaciones que hayan visto, ¿no? Limitaciones ya sea dentro de la nanoestructura o dentro del modelo, pero eso más enfocado a lo que ustedes opinan, ¿no? Eso es más su opinión, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes vieron del artículo. De hecho, le voy a poner mejor para que no se nos olvide. Esto ya es opinión personal de la lectura del artículo. Y les pido que coloquen su archivo en este enlace de Drive. Una para que yo pueda ir revisando los artículos y, bueno, en teoría no deberían de ser los mismos porque cada quien eligió un sistema de nanopartículas diferente, pero para irlos revisando y ir viendo qué tipo de información podrían presentarnos. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, profesora. Por mi Entonces parte, subimos no. primero el artículo que elijamos. Ajá, primero suben, no, puedes hacerlo a la par.
O sea, eso es más bien para que en el momento de la exposición yo pueda ir revisando eh, que sí hayas integrado bien la información. Entonces, sí, si puedan subir los artículos con tiempo para que yo los pueda revisar, aunque su exposición la den después, no pasa nada. Ah, ok, muchas gracias. Profesora, ¿y nos podemos quedar ya con el que elegimos ahorita en el archivo? Sí, se pueden quedar con ese o pueden cambiar. Si quieren cambiar nada más que alguien más no lo haya elegido. Ok, gracias. Profesora, Sí, ¿cuándo se tendría que subir el artículo? con que lo suban un día antes, bueno, pensando en que fuera el jueves, a lo mejor en la mañana, para que me dé tiempo de revisarlos. Es que, ¿qué tal si todos quieren subirlo el jueves en la mañana? Y me dé tiempo de leerlo. ¿Y se podría más de una opción? A lo mejor unas 2 o 3. O sea, que hagas como en tu exposición un conjunto de 3 artículos. Bueno, a lo mejor pudiera ser que se conjuntara. Sí, no hay problema, pero entonces en ese caso, igual súbeme los 3 y haz mención de eso, para también yo saber que pues estás haciendo como una unión, ¿no? De artículos. Ok, gracias. Ujú. Profesora, la exposición es el día 25. Em, Ay, es que no sé qué día es. Es el próximo viernes. Sí, el próximo viernes, chicos. Discúlpenme, es que no me sé las fechas. Es 24. Ok, gracias. Recuerden que el sábado tienen que exponer también con el profesor Roberto, ¿eh? Ok. Bueno, chicos, entonces, si no tienen ninguna duda, nos veríamos el siguiente viernes. De todas maneras, cualquier cosa, pueden publicarlo en el Classroom y yo les contestaré a la brevedad, ¿vale? No son dos nada más. Sí, profesora. Muchas gracias. 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 Hasta No, luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana, chicos. Descansen. Gracias. gracias. Seguimos en contacto.